Buenos días, buenas tardes. ¿Qué piensas? ¿Debes de hacer un contrato escrito con Dios? Tú sabes que hoy en día, en la sociedad en que vivimos, de demandas y de ir a la corte y todo eso, y yo he visto programas de la corte en televisión. Algo interesante de lo que me he dado cuenta es que cuando dos personas están en la corte y han hecho algún acuerdo, el juez siempre pregunta: ¿está en escrito ese acuerdo? ¿Hay un contrato escrito que comprueba que lo que tú estás diciendo es cierto, que él firmó un acuerdo y está firmado, ¿verdad? Hay un acuerdo en el cual se hace muy claro de lo que se han comprometido a hacer. Y sí es cierto, hoy vivimos, para comprar una casa tienes que hacer un contrato de muchas páginas, y hasta para comprar un carro se tiene que hacer un contrato largo. Así que vivimos en una sociedad en la cual el contrato escrito es muy importante. Bueno, hoy en Nehemías 10 vamos a estar aprendiendo algo acerca de contratos escritos, porque el pueblo de Dios, los líderes, deciden hacer un contrato escrito con Dios. Y vamos a preguntar: ¿debemos hacer un contrato escrito con Dios? ¿Debes tú hacer un contrato escrito con Dios? De eso vamos a estar hablando. Pero primero, encomendemos nuestro tiempo al Señor. Oremos. Padre, queremos pedir que tu Espíritu Santo nos dirija en el estudio de este día. Y pedimos que cada persona que esté escuchando abra su mente, su corazón, para recibir lo que tú nos quieres enseñar. Pido que me dirijas a mí y que todo lo que yo diga pueda de veras darte a ti honra, gloria y dar una representación correcta de lo que tú nos dices en tu palabra escrita. Pedimos por todas las personas que están sufriendo por los incendios que tenemos en la costa del oeste de los Estados Unidos.
Aquí en California, especialmente hay incendios muy serios. Algunas personas sí han fallecido y muchas personas han perdido sus casas. Así que pedimos que por favor tú los alientes. Y también pedimos por los que han sufrido por la enfermedad de COVID, ya sea por la enfermedad o los resultados económicos. Y pedimos que la palabra que vamos a estudiar hoy nos dé fuerzas, nos dé aliento, nos dé propósito, nos dé ganas de seguir adelante en el camino que nos dirige hacia ti por medio de Cristo Jesús. Es en el nombre de Él que llegamos a Él. A ti, perdón. Amén. Bueno, mi nombre es Emilio Antonio Núñez. Tengo el privilegio de ser uno de los pastores aquí en la Iglesia Bautista de Bell Gardens. Hace 2 semanas, cuando estábamos estudiando Nehemías, el capítulo 8, les dijimos que la lectura de la palabra de Dios estaba preparando al pueblo para esa confesión que estudiamos en el capítulo 9 de Nehemías. Y la semana pasada, en nuestro estudio de esa confesión pública de Nehemías 9, aprendimos una lección. Nos fuimos con una lección muy simple. Si desobedecemos a Dios, si desobedecemos la palabra de Él, vamos a sufrir las consecuencias y la disciplina de nuestro Padre Celestial. Pero si genuinamente nos arrepentimos y cambiamos nuestro rumbo de camino, Él nos va a tener compasión y nos va a bendecir. Pero no hagamos el mismo error del pueblo de Israel, que se metieron a un ciclo de rebelión, de disciplina, sufriendo las consecuencias de su rebelión, de arrepentimiento, de clamar a Dios, de pedir perdón a Dios. Y por supuesto, aprendimos que como Dios es un Dios de gracia y misericordia, de Gesed, un Dios compasivo que perdona, vimos que Él sí los perdonaba, los bendecía y otra vez se repetía el ciclo, se volvían a rebelar. Y llegamos al último versículo del capítulo 9, del versículo 38, a donde leímos que esa confesión los preparó para lo que vamos a estudiar hoy. ¿Y qué vamos a estudiar hoy? El contrato escrito. Y la pregunta que estamos haciendo es, ¿debes tú hacer un contrato escrito con Dios? ¿Debes hacer un contrato escrito con Dios? Y el último versículo del capítulo 9 nos dice que como ellos habían hecho esta confesión, leamos el versículo, a causa de todo esto, nosotros hacemos un pacto, un contrato fiel por escrito, y en el documento sellado están los nombres de nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. Así que el tema de hoy nos presenta una pregunta. ¿Ayuda a hacer un contrato escrito que yo firmo con Dios, que contiene todo lo que yo prometo hacer? Y bueno, les voy a arruinar la respuesta porque les voy a dar una respuesta de una vez. Depende. Depende. La pregunta es, ¿ayuda a hacer un contrato en escrito que yo firmo con Dios, en el cual yo prometo todo lo que yo voy a hacer para agradarlo a Él? Y la respuesta es depende. Yo creo que el pueblo de Israel que quería hacer este contrato pensó que les iba a ayudar, que les iba a motivar a ser fieles a lo que Dios quería de ellos, la expectación de Dios de ellos. Y vamos a ver que ellos hicieron algunos acuerdos muy específicos que ellos querían seguir en su relación con Dios. Ellos tenían el deseo de obedecer la palabra que habían descubierto de nuevo y que habían estado leyendo. Así que, en una manera un poco más positiva, yo contestaría la pregunta en otra manera. No con depende, pero lo contestaría con sí ayudaría escribir lo que tú has acordado hacer para agradar a Dios, si lo repasas y lo usas como un documento para que tú hagas una evaluación
y que para que puedas hacer cuentas contigo mismo y con Dios de lo que tú has prometido, ¿verdad? Así que yo creo que si tú escribes un contrato, ¿verdad?, pudiera ayudar. Y yo creo que esa era la intención de ellos. Lo interesante es que en cuanto continuamos la historia de Nehemías, vamos a descubrir que llegó el momento en que Nehemías tuvo que enfrentar a las personas que habían firmado este documento porque habían violado la ley de Dios. Quizá no en las cosas que ellos mencionan en escrito aquí, pero en lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿verdad? Así que tenemos que recordar que cuando uno hace un contrato con Dios, no va a incluir todo lo que de veras Dios espera de uno. A lo mejor sí debemos decir, aquí está todo lo que Dios quiere. El problema es que somos perezosos y no leemos la Biblia como debemos. Ahora, hoy vamos a ver algunas de las cosas específicas de las cuales ellos están acordando hacer o quizá no hacer para agradar a Dios, para alegrar a Dios. ¿Recuerdan? La alegría del Señor es tu fortaleza. En el capítulo 8, versículo 10 de Nehemías, la alegría del Señor, de Yahweh, es tu fortaleza. Cuando Dios está contento por lo que tú estás haciendo, o por lo que Él quiere que tú hagas, más bien dicho, vas a encontrar fuerza en eso. Te va a motivar a seguir haciendo lo que estás haciendo y de hacerlo mejor. Hay una ilustración de la vida, ¿verdad?, que creo que comunica lo que estamos queriendo comunicar aquí en cuanto a la alegría de Jehová es nuestra fortaleza. Para muchos niños y jóvenes que participan en deportes, y yo fui uno de ellos, tuve el privilegio de jugar fútbol en la universidad, y recuerdo que si yo estaba jugando y miraba en el público a mi hermana, mi cuñado, que eran como mis padres, y yo hacía una buena movida, un buen pase, un buen tiro, lo que sea, y yo miraba allá y miraba que ellos se sonreían y estaban haciendo porras de que sí, Emilio, has hecho una buena jugada, ¿verdad? Eso como que me animaba, me daba otra inyección de adrenalina, ¿verdad? El gozo de ellos era fuerza adicional para mí. No sé si tiene sentido lo que les estoy diciendo, pero en otras cosas de la vida así es. Cuando un niño que está dibujando, él ve qué es lo que piensa papi o mami, y si papi o mami sonríen y le dicen qué bonito lo que has hecho, el niño agarra confianza, agarra más fuerza en poder seguir haciendo lo que está haciendo. Bueno, yo sé que esa ilustración es un poquito débil en un sentido, porque aquí estamos hablando de Dios, y por supuesto, si fuera posible ver la cara de Dios cuando estamos haciendo algo que sabemos que le agrada a Él, pudiéramos ver una sonrisa. Eso es lo que nos está diciendo Nehemías capítulo 8, versículo 10. La alegría de Jehová es tu fortaleza. Y si tú estás haciendo lo que tú sabes que agrada a Dios, que le pone una sonrisa en la cara de Dios, en la faz de Dios, y obviamente Él no es un ser físico, estoy hablando metafóricamente, ¿verdad? Pero si tú te imaginas el leer la Biblia, el obedecerla, el comunicarte con Él, lo contenta, le agrada a Él, lo pone alegre, y es en eso que nosotros podemos encontrar fuerza. Y eso creo que es lo que ellos están buscando. Ahora, vamos a ver que en el caso de Dios, por supuesto, cuando hacemos lo que a Él le agrada, cobramos fuerza y queremos hacer lo mejor y queremos hacer más, ¿verdad? Ahora, hoy vamos a ver las cosas que estas personas han escrito
en este contrato escrito, que ellos saben que si lo hacen o si dejan de hacer algo que Él no quiere que sigan haciendo, lo van a contentar. Y en los versículos 28 a 39 es donde encontramos este contrato escrito. Y vamos a ver lo que ellos han escrito y vamos a aplicarlo a nuestra vida hoy en día. Ahora, finalmente, después de todo, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Te ayudaría escribir tus propios compromisos con Dios en un contrato escrito? ¿Te ayudaría? Algunas cosas que escribirías quizás serían muy personales, que no quisieras que nadie más las vea, como en un diario escrito personal, privado. Y en esas cosas tú tienes que hacer cuentas contigo mismo, ¿verdad? Y con Dios, por supuesto, para evaluar cómo te va. Pero hay otras cosas que pudieras escribir que son principios que pudieran ser públicos, como los que vamos a ver hoy, que son cosas que un grupo tiene que estar en acuerdo de cumplir, ¿verdad? Y que pueden de una persona a otra dar cuentas, ¿verdad? De que si estamos bien o no estamos bien en lo que nos hemos comprometido a hacer o dejar de hacer. Así que miremos qué es lo que ellos escribieron, ¿verdad? Y vamos aquí a ver en los versículos 28 y 29 del capítulo 10 el acuerdo fundamental. Es decir, este es el fundamento, la expresión breve en resumen de lo que ellos están acordando en escrito con el Señor. Leamos esos dos versículos 28 y 29 del capítulo 10. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo, y todos los que se han apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios. Voy a repetir esa frase. Y todos los que se han apartado de los pueblos de las tierras pudiéramos decir, hacia la ley de Dios, sus mujeres, sus hijos y sus hijas, todos los que tienen conocimiento y entendimiento, se adhieren a sus parientes, sus nobles, y toman sobre sí un voto y un juramento de andar en la ley de Dios que fue dada por medio de Moisés, siervo de Dios, y de guardar y cumplir todos los mandamientos de Yahweh, de Jehová, nuestro Señor, y sus ordenanzas y sus estatutos. Así que hacen un voto y un juramento, ¿verdad? Y aquí vemos que el voto tiene que ver con consecuencias, que nos recuerda de esa sección en Deuteronomio, a donde Dios hace una lista de maldiciones y bendiciones. Pero hagamos algunas observaciones, comenzando con el concepto de que todo el pueblo, los líderes políticos, los líderes espirituales y los que están trabajando en el templo están incluidos, y sus hijos y sus hijas. Ahora, los versículos 1 al 27, que no leímos, nos da una lista de los individuos que están incluidos. Pero la segunda cosa que yo quiero que veamos es que la característica de todos los que han firmado este contrato y los que no han firmado pero están en acuerdo, es lo que he repetido veces aquí, que se han separado de los pueblos, se han apartado de los pueblos de las tierras hacia la ley de Dios. En otras palabras, están haciendo de la palabra de Dios su autoridad primera y final para vivir sus vidas y llevar a cabo su fe, su relación con Dios, ¿verdad? Y la tercera observación que yo quiero que hagamos es que están haciendo un compromiso serio. No es un palabrerío superficial. Están entrando en un contrato serio,
Aquí dice que es un voto y un juramento de andar en la ley de Dios. Un voto y un juramento que fue dada por medio, un voto y un juramento de andar en la ley de Dios que fue dada por medio de Moisés, siervo de Dios, y de observar, de cumplir, de guardar todos los mandamientos de Dios nuestro Señor, de Yahweh nuestro Dios, nuestro Señor, y sus ordenanzas y sus estatutos. Así que esta es una cosa seria en la cual ellos están comprometiéndose. Así que el acuerdo fundamental, básico, es que se van a separar de todos los dioses falsos, de las religiones falsas y de cualquier idea o concepto que está en contra de la ley de Dios, la palabra de Dios. Y ellos están acordando en que la palabra de Dios va a ser la base fundamental y primordial para su relación con Dios, para dirigir su relación con Dios, para dirigir su relación los unos con los otros y con la sociedad en general. Así que se están separando de los pueblos de la tierra hacia la palabra de Dios, hacia la ley de Dios. Aplicación para hoy. ¿Y cómo se aplica esto para nosotros hoy? ¿Estamos dispuestos de veras a hacer de la palabra de Dios la primera y final autoridad que dirige cómo nos relacionamos con Dios, cómo nos relacionamos los unos con los otros que somos seguidores de Cristo, cómo nos relacionamos con la sociedad en general? ¿Estamos dispuestos a hacer de la Biblia la autoridad para nuestra fe y práctica en la vida que vivimos en este mundo? Eso es lo que ellos han acordado hacer. Y eso es lo que nosotros debemos de acordar hacer. Y es difícil hoy en día, porque la educación, el mundo intelectual, científico, académico, rechaza y se burla de los que creemos en Dios. Y se burlan aún más de los que creemos que este libro es la palabra de Dios, que es algo que Dios mismo ha revelado. Y es un desafío. Estamos dispuestos a seguir esa idea de que la palabra de Dios va a ser la autoridad primera y final para cómo me relaciono con Dios, con otros y en la sociedad. Y ese es el acuerdo básico que ellos han hecho. Ahora, ellos hacen una lista de 7 cosas específicas a las cuales se están comprometiendo a hacer. La primera la vemos en el versículo 30, que dice: y que no daremos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaremos sus hijas para nuestros hijos. Ellos reconocen que uno de los factores importantes y fuertes que los ha alejado de la ley de Dios es que se han estado casando con personas que no creen en Dios, no en el Dios verdadero, no en el Dios creador, el Dios vivo, eterno, todopoderoso. Creen en otros dioses, no creen en la palabra de Dios, y sus hijas se han casado con hombres que no creen, y sus hijos se han casado con mujeres que no creen. Y esto es lo que les ha afectado mucho, porque estos pueblos no respetan ni creen en la palabra de Dios. Esto sí tiene una aplicación directa para nuestros tiempos. Yo iba a preguntar, ¿somos culpables de eso? Pero esa es una pregunta retórica, por supuesto que sí. En la iglesia, estoy hablando no solamente de la iglesia bautista de Bell Gardens, pero estoy hablando en la iglesia de Cristo, en la genuina iglesia de los que seguimos al Cristo de la Biblia y de la historia, el que es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó literalmente al tercer día, que dejó esa promesa: el que confía en mí tiene vida eterna. Los que seguimos a ese Cristo, y venimos de muchas iglesias,
los que seguimos ese Cristo. Pero hay algo especialmente en este país de lo que somos culpables, que no hemos enseñado a nuestros hijos que es cosa seria ser seguidores de Cristo y que no debemos de casarnos en matrimonio con personas que no son cristianas, que no son seguidores de Cristo. Y no tenemos que ser gente rara, que no saben cómo comunicarse con la sociedad. Debemos de ser personas que tienen logros en la sociedad en que vivimos, pero sí necesitamos enseñarle a nuestros hijos que es importante casarse con alguien que es de la misma fe y que es terrible, tiene consecuencias muy negativas si se casan con alguien que no cree en la Biblia, en la palabra de Dios, que no cree en Cristo y mucho menos que no cree en Dios. Eso va a diluir y va a disminuir la autoridad de la Biblia en nuestra fe y en nuestra práctica de la vida. Este es un asunto serio. Ellos, la primera cosa, no nos vamos a casar con personas que no son de fe. Y yo no veo que está fuera de serie que nosotros tomemos eso como algo que podemos escribir. La segunda cosa la escriben en el versículo 31, a donde prometen observar tres cosas que están en acuerdo con el descanso del sábado. Tres cosas que están en acuerdo con el descanso del sábado. El versículo 31. En cuanto a los pueblos de la tierra que traigan mercancías o cualquier clase de grano para vender en el día de reposo, no compraremos de ellos en día de reposo ni en día santo, y renunciaremos a las cosechas del año séptimo y a la exigencia de toda deuda. Así que hay tres cosas que ellos están de acuerdo. No van a comprar mercancía que personas traen a la ciudad en el día de reposo, que van a observar el séptimo año, que es el séptimo año de reposo de la tierra, de no sembrar en ciertas secciones de la tierra para que descanse la tierra, y que van a perdonar las deudas cuando cae en ese día de reposo. Aplicación. A nosotros, en primer lugar, se nos llama a vivir una vida de descanso. Se nos llama a vivir una vida de descanso. En Hebreos capítulo 4, en el versículo 10 de Hebreos, se nos dice claramente que tenemos que entrar en el descanso. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Tenemos que confiar en Dios. ¿Qué quiere decir reposar? Confiar en Dios. Quiere decir que tenemos que confiar en que Él provea, en que Él obre, en que Él haga. Eso no quiere decir que tenemos que ser haraganes. Lo que quiere decir es que en nuestro esfuerzo lo estamos haciendo confiando en Dios, dependiendo de Dios y la fuerza del Espíritu Santo. Así que tenemos que confiar en Dios para todo y saber que Él nos ha dado lo que necesitamos por su gracia. Y por eso es que nosotros debemos de ser personas llenas de gracia y rápido para dar y rápido para perdonar. La otra cosa que nos enseña es que aún en este reposo tenemos que respetar la ley de Dios y no mezclarnos con las personas que promueven una fe de obras, de trabajar. No debemos de comprar esa mercancía porque rechaza el concepto de descanso. La tercera cosa que vemos en los versículos 32 a 33 es que prometen dar todo lo necesario para apoyar el servicio del templo. También nos imponemos la obligación de contribuir con 1/3 de un ciclo al año para el servicio de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y la ofrenda continua de cereal, para el holocausto continuo,
los días de reposo, las lunas nuevas y las fiestas señaladas, para las cosas sagradas, para las ofrendas, por el pecado, para hacer expiación por Israel y para toda la obra de la casa de nuestro Dios. Nosotros somos responsables en usar nuestros recursos, ya sean económicos, de tiempo, talento, todo lo que Dios nos ha dado. Somos responsables de usar esos recursos para mantener el ministerio de la iglesia local y del alcance mundial con el evangelio de Cristo Jesús. Ellos se habían comprometido a proveer lo necesario para mantener el servicio del templo. Nosotros debemos de tener ese mismo compromiso. La cuarta cosa, en el versículo 34. Asimismo, echamos suertes para la provisión de madera entre los sacerdotes, los levitas y el pueblo, para que la traigan a la casa de nuestro Dios conforme a nuestras casas paternas, en los tiempos fijados cada año, para quemar sobre el altar del Señor nuestro Dios, como está escrito en la ley. Aquí lo que aprendemos es que se han comprometido a traer leña, madera, para mantener el fuego continuamente quemando en el altar de holocausto. Y esto concuerda con Levítico 6 a propósito. Pero la aplicación para nosotros es que se dan cuenta que ellos se dividieron en grupos. No le cayó la carga de hacer eso solo a una familia por todo el año o varios años. Cada año se turnaban, se tomaban turnos para traer esa leña, ¿verdad?, al altar. Y la aplicación es que en la iglesia local debe de haber cooperación, organización y compartimiento en llevar a cabo las responsabilidades que mantiene en función la iglesia local. Porque si no se comparte la carga, ¿saben lo que pasa? Los que están trabajando mucho, y casi siempre así es, las mismas personas hacen todo. ¿Saben lo que pasa? Tarde o temprano se queman, se cansan. Y es normal porque son humanos. Aún el Señor Jesús descansaba. Así que tenemos que aprender a organizarnos y a compartir la carga de lo que hace falta hacer en la iglesia. La quinta cosa que vemos en los versículos 35 al 36 es que se comprometen a traer los primeros frutos de sus cosechas y el primogénito de sus hijos y de su ganado. Aquí leemos en los versículos 35 y 36. Y para traer cada año los primeros frutos de nuestra tierra y los primeros frutos de todo árbol a la casa del Señor. Y traer a la casa de nuestro Dios los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley. Los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas son para los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Ahora en el versículo 39 también habla de que van a traer cereal del mosto y del aceite a las cámaras, pero ahí ya es para almacenar. Pero el punto aquí es que ellos van a traer lo mejor, lo primero de las cosechas y el primogénito de sus hijos y del ganado, ¿verdad? Y nosotros debemos, la lección para nosotros es que siempre debemos de dar primero a Dios y siempre debemos de dar lo mejor. Nunca debemos de decir, bueno, voy a ver qué es lo que me sobra y darle las sobras a Dios. No, tenemos que darlo primero a Dios y lo mejor para Dios de lo que tenemos que dar. Esa es la quinta cosa. La sexta cosa, en el versículo 37, es que prometen traer sus ofrendas, ¿verdad? Sus ofrendas cada año. Los versículos 37 y 38 nos dicen que van a traer, el versículo 38, 37 y 38, los diezmos y las ofrendas. También traeremos las primicias de nuestra harina y nuestras ofrendas de fruto de todo árbol, del mosto y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo
de nuestro suelo a los levitas, porque los levitas son los que reciben los diezmos en todas las ciudades donde trabajamos. Y un sacerdote, hijo de Aarón, estará con los levitas cuando los levitas reciban los diezmos. Y los levitas llevarán la 10ª parte de los diezmos a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de almacén. En otras palabras, el pueblo tiene que traer el diezmo y por supuesto el fruto de cosechas y todo eso, pero el diezmo se lo dan a los levitas, y lo que los levitas reciben en dinero, la 10ª parte de eso, lo tienen que dar al templo para almacenarlo, que es como un ahorro que tienen que hacer. Y así que tanto el pueblo como los levitas también tienen que dar el diezmo. Aplicación a nosotros. Y regresamos al dinero. Por medio de Pablo, Dios nos enseña que el amor al dinero es la raíz de toda clase de maldad. Pero también nos enseña que el dar para apoyar el ministerio del Evangelio y para los que están necesitados también es algo que Él quiere que los hijos de Él, los seguidores de Cristo, hagamos. En 1 Timoteo 6, 9 a 10 nos enseña que es el amor al dinero, que es la fuente de toda clase de mal. En Filipenses 4, 15 al 16, Pablo da gracias a la iglesia de Filipos porque le han dado dinero para su apoyo. Y en 2 Corintios 9, del 6 al 12, Pablo le da gracias a la iglesia en Corinto por enviar dinero a la iglesia en Jerusalén que está en pobreza y en necesidad. Así que sí, tenemos que dar la 10ª parte de nuestro dinero como mínimo. En nuestra iglesia hablamos de ofrenda porque pensamos que Dios se alegra, se contenta cuando damos más, ¿verdad? Pero Él también quiere un dador alegre, ¿verdad? Como dice en 2 Corintios 9, no un dador empurrado, no, tienes que estar alegre al dar lo que das. Bueno, la conclusión y la última cosa, la 7ª cosa que vemos en el versículo 39 es que hay un compromiso final, que con todo esto que han dicho, así no descuidaremos la casa de nuestro Dios. El pueblo ha escrito un contrato que se dirige a esas áreas en las cuales ellos han fallado en su relación con Dios. Y la pregunta para ti y para mí, ¿a dónde has fallado con Dios? ¿A dónde he fallado yo con Dios? ¿Has evaluado tus actitudes, tu comportamiento, tu hablar a la luz de la palabra de Dios? ¿Te has examinado a ti mismo y te has comparado con lo que Dios espera de ti? Y si caes corto, y creo que todos estamos cortos, todos fallamos, entonces a lo mejor tenemos que hacer una lista de las cosas que queremos hacer para mejorar, para alegrar a Dios. Son cosas que tenemos que hacer por la gracia de Dios y en el poder del Espíritu Santo para vencer esas áreas de debilidad. Porque sí creo que todos tenemos áreas de debilidad en nuestra vida que no le honran a Él y nos alejan de su palabra en lugar de acercarnos a su palabra. De lo que hemos aprendido hoy, sí tenemos que alejarnos de las opiniones e ideas que encontramos en el mundo y hacer decisiones que van a ser de la palabra de Dios la autoridad final de nuestra relación con Él, de nuestra relación con nuestros hermanos y hermanas en Cristo y el resto de la sociedad. El desafío para ti es, haz una lista. La pregunta original fue, ¿te va a ayudar a hacer un contrato en escrito con Dios? Yo creo que sí. Si tú haces una lista de cosas, como hicieron este pueblo, a donde ellos habían estado deficientes, donde habían fallado, y estaban poniéndolo en papel para poder evaluar si iban a mejorar, si iban a superarlos. Nosotros creemos que se puede superar por la gracia de Dios y en el poder del Espíritu Santo. Y yo diría que para contestar esa pregunta te ayudaría a hacer un contrato escrito con Dios de las cosas que tú quieres hacer para agradarle. Y la respuesta es
Sí, sí te ayudaría, porque te daría algo para repasar. Pero no se te olvide que esa lista no es lo único que Dios quiere de ti. Todo lo que Él espera de ti está en este libro completo, como vamos a aprender. Más adelante Nehemías enfrenta a algunas personas que han firmado este contrato porque han violado otra parte de la ley de Dios que no estaba en esta lista. Pero no es malo tener la lista. Nehemías la firmó, ¿verdad? Y yo te desafío hoy, haz un contrato en escrito con Dios, fírmalo. Pon ahí las cosas en las cuales tú quieres mejorar, en las cuales tú quieres ver que Él te ayude a superar en tu vida. Y te vas a dar cuenta que Él te va a ayudar. Y eso lo va a contentar a Él. ¿Y qué pasa cuando Dios está contento contigo? El gozo del Señor es tu fuerza, es tu fortaleza. Vas a agarrar más fuerzas para seguir haciendo lo que Él quiere que hagas y para seguir agradando al Dios creador del universo. Mi deseo para ti es que encuentres esa fuerza en el gozo del Señor. Padre, ayúdanos a tomar en serio nuestra relación contigo. Y sí, si es necesario poner en escrito lo que hemos acordado hacer para agradarte a ti, ayúdanos a hacer esa lista. Pero no solamente a hacerla, a vivirla y a superar esas áreas de debilidad en el poder del Espíritu Santo y por tu gracia. Pido bendición, Padre, sobre cada oyente en esta presentación. En el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor te bendiga esta semana. Que el gozo del Señor, la paz de Cristo, la comunión del Espíritu Santo, la misericordia y la gracia de Dios te acompañe cada día. Hasta luego. Bendiciones.